Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes para que sigamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar tu palabra y escucharla. Bendice a tus hijos que la van a escuchar a través de la tecnología y las redes sociales. Te pedimos, Señor, de que este estudio sea de edificación espiritual para nuestras vidas. Que podamos estar atentos y en reverencia para escuchar tu mensaje, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero que estudiemos acerca de el vino en la Biblia. Saben, estaba escuchando un sacerdote católico que sostenía que el vino que se hizo en las bodas de Caná de Galilea era vino fermentado. Ustedes saben, hermanos, que la Iglesia Católica defiende mucho las bebidas alcohólicas. Los sacerdotes católicos se emborrachan y lo ven normal. Inclusive el vino que se da en la misa es vino fermentado, es vino con alcohol, porque en la Iglesia Católica es normal eso, igual como en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen de que uno puede tomarse 1 o 2 o 3 cervezas y siempre y cuando no se emborrache. Yo creo que también los mormones lo hacen. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a una terrible manipulación de texto bíblico. Así que en esta clase vamos a estudiar si es verdad que Jesús tomó vino fermentado en las bodas de Caná. Vamos a ver si Jesús en verdad hizo vino que emborracha. Hermanos, según la Biblia, vino es vino, pero hay vino fermentado y vino fresco recién sacado de la uva. Ambos son vino y se usa la misma palabra en hebreo y en griego para vino, la misma palabra, igual como agua. Hay agua sucia y agua potable que se puede tomar. Ambas son aguas, pero una está como sucia y la otra se puede ingerir. Así es la Biblia, así es el término en hebreo y en griego que lo vamos a examinar en esta hora. Hermanos, saben de que la mayoría de iglesias evangélicas defienden las bebidas alcohólicas. Estaba analizando que esto es muy común en las iglesias protestantes. Sostienen de que Cristo Jesús en las bodas de Caná de Galilea hizo vino fermentado. La única iglesia que sostiene de que Cristo nunca en su vida bebió una bebida fermentada es la iglesia adventista, la única que sostiene eso. Saben de que Jesús, aún estando en la cruz, crucificado y colgado, le dieron de beber vinagre, pero no lo tomó. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús sabía el efecto mortífero de bebidas alcohólicas en el cuerpo. Hay una falsa enseñanza que sostiene de que la sangre de los borrachos es una sangre pura. Gran mentira. La mentira que nos han enseñado. Porque el alcohol en la sangre es tóxico. Y vamos a ver bíblicamente que el problema del catolicismo romano, de paso que es un sistema falso y apóstata que enseña falsa doctrina, me quedé impactado ver cómo este sacerdote católico en YouTube
manipulaba la Biblia y sacaba textos fuera de contexto para sostener de que Cristo hizo en la boda de Caná vino fermentado. Así que, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Estoy investigando sobre este tema del vino en la Biblia. Recuerden, hermanos, que la Biblia no fue escrita en español. Fue escrita en lenguas maternas como son el hebreo, arameo y más tarde el griego. Estoy investigando, hermanos, que en el Antiguo Testamento, esta información deberían de anotarla, hermanos. El problema, saben, hermanos, que no estamos estudiando en la iglesia y por eso es que cuando vienen estos falsos maestros torciendo la Biblia no sabemos cómo responderle. En el Antiguo Testamento, el término vino es yayin. Esta palabra se usa 140 veces en el Antiguo Testamento, yayin. Y se usa, noten, yayin se puede usar para vino fermentado como para vino sin fermentar. O sea, vino recién sacado de la uva. Aunque es la misma palabra, yayin, para referirse a vino fermentado o a jugo de uva, pero para entender de qué vino se habla hay que leer siempre el contexto. Noten, esto lo corrobora la Enciclopedia Judía, edición 1971. Confirma que el término yayin, o sea, vino en hebreo, se puede traducir como vino fermentado, como vino recién sacado de la uva. Noten cómo dice. Dice, yayin, vino recién exprimido antes de fermentar o vino fermentado. Dice la Enciclopedia Judía de 1971. Y quienes saben más de vino son los judíos, hermanos. La Enciclopedia Judía está admitiendo que el término yayin designa tanto vino fermentado como al vino recién sacado de la uva, o sea, vino sin fermentar. Ahora, muy importante eso. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde se usa el término yayin, que en hebreo es vino. Y vamos a ver de que en la mayoría de casos se usa el término yayin para referirse a vino recién sacado de la uva, sin fermentar. Veamos algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 16:10 se usa el término yayin en el sentido del producto recién sacado de la uva, recién sacado de la vid. Se usa el término yayin en Isaías 16:10. Quitado el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no contarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. Los lagares eran, hermanos, unas grandes piletas donde se echaban las uvas para ser machacadas con los pies. Y cuando machacaban las uvas con los pies, cantaban una canción. Por eso es que la Biblia dice canción del lagarero. Si ustedes buscan un diccionario Strong, aquí la palabra vino es yayin. Pero noten en qué contexto se dice. Cuando está recién sacado de la uva, o sea, en el momento que ha sido pisoteado en el lagar. O sea, si este vino acaba de salir del lagar, significa que es vino fresco. No es vino fermentado. Aquí se usa yayin. Por ejemplo, en Jeremías 48:33. Jeremías 48:33 se usa
aquí el término yayin, vino. Y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles. Noten que está hablando del campo fértil, de la tierra de Moab. Y de los lagares haré que falte el vino. Aquí se usa yayin. Lo que está recién sacado del lagar, eso es yayin, vino. No es vino añejado. Y dice, no pisarán con canción. La canción no será canción. Inclusive en Lamentaciones 2:12, en Lamentaciones 2:12, los niños de pecho piden yayin, o sea, piden vino. Noten, los niños de pecho piden vino y le piden a sus madres. Lamentaciones 2:12, decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Noten, los niños decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Niños pidiendo yayin, pidiendo vino. ¿En qué cabeza cabe que los niños van a estarle pidiendo a su madre bebidas alcohólicas o vino fermentado que emborrache? Y dice, desfallecían como heridas en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Aquí vemos que niños de pecho piden a sus madres yayin. Sabe, hermanos, que cuando se lee la Biblia debe de leerse con lógica. La Biblia tiene que leerse con lógica. Usar la lógica, usar la mente. ¿Sí o no, hermanos? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que usar la mente y pensar. No simplemente tenemos que usar un texto bíblico que diga, Cristo no bebía vino embriagante, porque no necesitamos un texto de esa clase, porque el contexto nos dice qué clase de vino se está hablando allí. Por eso es que cuando se lee la Biblia tenemos que usar la lógica. Hay que usar la lógica. Por ejemplo, pasajes bíblicos donde tenemos que usar la lógica. Dice la Biblia que la serpiente le habló a Eva. Pregunto, ¿los animales hablan? No hablan los animales. Por lógica se entiende que era el diablo usando ¿qué? A la serpiente. Era el diablo que estaba hablando, no era la serpiente. Eso es cuando usamos la lógica. Y de paso en Apocalipsis 12, al diablo se le llama la serpiente antigua. Significa que no era la serpiente la que estaba hablando, sino que era ¿quién? El diablo, usando como medium a la serpiente. La Biblia hay que entenderla con lógica. La Biblia no fue escrita para gente boba. Disculpen la palabra. Usted no le puede decir a un loco, mira, interpretame la Biblia, porque no se la va a poder interpretar. La Biblia fue escrita para los sabios. Usted me va a decir, ¿alguien es sabio? Sí. La Biblia dice que los hijos de Dios son sabios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Nosotros somos sabios. ¿Cómo llegamos a ser sabios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. O sea que los hijos de Dios son inteligentes. Los hijos de Dios tienen que ser sabios. Por eso es que cuando interpretamos la Biblia tenemos que usar la lógica. ¿En qué cabeza cabe que el maestro que conoce nuestro cuerpo y que lo creó va a estar promoviendo las bebidas alcohólicas? Hasta por lógica se entiende eso. Es ilógico. Pero sabe, hermanos, que a los que les gusta el pecado lo justifican con la Biblia. Es cierto, hermano, los que aman el pecado o tienen algún pecado favorito, lo justifican con la Biblia.
¿Saben qué es lo que dicen ahora los que son del otro bando? ¿Saben a qué me refiero? Lo que dentro no contamina al hombre. Usan la Biblia. Sí, para todo usan la Biblia. Los que les gusta el chancho, ¿qué versículo usan? Pedro Maticome. Vemos de que no se trata solamente de citar la Biblia, sino que hay que leer el contexto y hay que tener un estudio serio de los textos. En la Iglesia Católica permiten la bebida alcohólica. ¿Saben, hermanos, qué es lo que hacen los católicos después de misa? No todos, pero la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Hoy esta fiesta, en agosto, ¿qué es lo que hacen? Después de la misa, ¿para dónde salen? Porque allí no es malo tomar alcohol, allí no es malo. Porque en el catolicismo romano aman la bebida alcohólica. Y como les dije, ustedes pueden corroborar eso. Bueno, los que fueron que estuvieron un tiempo en el sistema católico, cuando el sacerdote le pone la hostia en la lengua, en la boca, bien se siente el aroma a vino fermentado, vino que lleva alcohol. Imagínense. Por eso es que los sacerdotes católicos les dan un límite de cuántas misas pueden hacer en el día, porque tanto trago pueden quedar patudos. Porque ellos toman, ¿sabe usted que toman un poquito cuando se toman la copa ellos? ¿Han visto ustedes eso? Es vino fermentado. Imagina, haga 10 misas en el día. ¿Cuántos tragos van a hacer? 10. Ya en la tarde va a estar bien patudo. ¿Sabe qué es lo que dice este charlatán de Luis Toro en las redes sociales? De que si usted tiene sed puede tomarse 3 cervezas bien heladitas, las puede tomar y tiene sed. Si las aguanta, tómese 4. El pecado está en emborracharse. O sea que si yo tengo buena constitución física y me vengo a emborrachar con 12 cervezas, entonces puedo llegar hasta 12 cervezas. El problema es no emborracharse. Mentalidad diabólica. Y la gente cree, la gente les aplaude, la gente les dice gloria a Dios, porque la gente no estudia. No tengo otro ejemplo donde se usa yajin. En Jeremías 40:12. Y se usa en referencia a jugo recién sacado de la uva. Jeremías 40:12. Se describe a los judíos recogiendo yajin en la vides. Jeremías 40:12. Noten cómo dice. Todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a la tierra de Judá, a Gedalias en Mizpa, y recogieron vino abundante ¿de qué dice? Y abundantes frutos. Si recogieron vino, significa que estaba recién ¿qué? Sacado de la uva. Noten que por lógica deben entender uno eso, porque cuando leemos la Biblia tiene que usarse la lógica. Ahora, hay otro término para vino en el hebreo. Ya vimos que es yajin, pero hay otro término. Es el término tirosh. Tirosh también se usa en el Antiguo Testamento para vino, aunque raras veces se puede aplicar a vino fermentado, el tirosh. Generalmente se hace referencia a jugo de uva. Noten que aunque sea el mismo término, se puede usar para vino fermentado como para vino recién sacado de la uva. Simplemente tenemos que leer el contexto en que se menciona el término. Y les puse el ejemplo del agua. Hay agua contaminada y hay agua ¿qué? Potable. Ambas son agua. Pero tenemos que saber de que una está como contaminada y otra se puede tomar. Aunque la palabra agua es agua, agua.
En Guatemala, ¿sabe a qué le llaman agua? Tráeme un agua. La primera vez que fui a Guatemala me confundieron. Ando un arancel y dije, tráigame un agua. Y me llevaron, ¿saben qué? Una gaseosa me llevaron. A la gaseosa le dicen agua ya. Ajá, al agua tendría que haber dicho agua pura. Para que me llevaran, ¿qué? Agua de manantial, agua de chorro. Así que me llevaron una gaseosa. Hermanos, por ejemplo, noten dónde se usa el término tirosh. Isaías 65:8. Este término tirosh se puede usar para referirse a vino, mosto o mosto en un racimo. Como estamos leyendo Biblias en español, no las podemos entender. Cuando leemos la gramática en el hebreo, vamos a ver cuál palabra es traducida. Por eso quiero digo a los hermanos, descarguen en su celular la concordancia Strong, está de gratis. En la Biblia My Bible está gratis la concordancia Strong. Yo esa es la que uso. Solamente tocan la palabra 2 veces y ahí le aparece abajo en el diccionario Strong cuál palabra es traducida ahí. Fácil. Hoy con la tecnología podemos nosotros aprender y crecer en conocimiento. La palabra tirosh para vino puede usarse como jugo de uva, como mosto o mosto en un racimo. Isaías 65:8 se usa el término tirosh. Así ha dicho Jehová, como que si alguno hallase mosto en un racimo. Esta palabra mosto ahí es tirosh. Si se halló mosto en un racimo, significa que está ¿qué? Fresco, recién sacado ¿de qué? De la uva. Y díjese, no lo desperdicien, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Estoy dándoles estos ejemplos bíblicos para que puedan notar cuándo es que se usa el término yayin o tirosh para referirse a vino fermentado como a vino fresco recién salido del lagar o de la vid. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Vamos bien hasta acá? Levanten la mano, ¿cuántos van siguiéndome? ¿Está claro este punto? ¿O lo explico otra vez? ¿Vos, Marcelino, lo entendiste? Ok. Vámonos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un equivalente a yayin y a tirosh. En griego, la palabra vino es oinos. Oinos en griego es vino. También se puede usar para vino fermentado como vino recién salido de la uva. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos para demostrarlo. Y el ejemplo que vamos a ver es el vino en las bodas de Caná de Galilea. Porque los católicos y los testigos de Jehová usan este acontecimiento para decir de que Cristo en las bodas de Caná tomó vino fermentado y que por lo tanto hoy nosotros no pecamos si tomamos cerveza. Hoy podemos tomar cerveza. El equivalente al vino fermentado hoy sería chaparro, chicha o cerveza o guaro o la trenzuda. Es lo mismo. Ahora, analicemos en una forma profunda las bodas de Caná. Yo les dije, hermanos, que la Biblia fue escrita para los hijos de Dios inteligentes. Eso dice la Biblia. Hay muchos pasajes bíblicos donde el apóstol Pablo dice eso. El hombre natural no comprende las cosas del espíritu porque son locuras y no las puede entender. Mas el espiritual discierne todas las cosas. Entonces, no sé si ustedes se consideran inteligentes, hermano. Los hijos de Dios somos inteligentes, no somos bobos. Somos hijos de Dios.
La Biblia, los hijos de Dios los exalta. Dice que somos reyes y sacerdotes. Somos hijos de Dios adoptados. ¿Ustedes creen que los reyes son gente ignorante? Imaginen que pusieran a un rey ignorante a gobernar. Es como darle un revólver a un loco. ¿Sí? Así es la Biblia. La Biblia en manos de un ignorante es como un revólver en las manos de un loco. ¿Qué pasará si le diéramos un revólver a un loco y ese revólver está con 8 cartuchos? ¿Qué pasará si se lo diéramos? Hiciera una gran matazón. Así es como darle la Biblia a un ignorante. Montón de ignorantes en las redes sociales torciendo la Biblia, sacándole de contexto para justificar apetitos favoritos o adicción. Y como les dije hoy, este sacerdote católico, con qué malicia torcía la Biblia para decir que Cristo en la boda de Caná hizo bebidas alcohólicas. Así que, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? Les voy a explicar, hermanos, qué hay que hacer. Cuando alguien está predicando una doctrina falsa o una incoherencia, ¿qué tenemos que hacer? Saben que cometemos un grave error al hacer una guerra de texto bíblico. Una vez vi que un testigo de Jehová, que cree solamente en Jehová, estaba discutiendo con un pentecostal que era la contraparte, que decía que solamente Jesús. Pentecostales, solo Jesús. Y testigos de Jehová, solo Jehová. Noten, se pusieron a una guerra de texto bíblico. Guerra de texto bíblico, nunca llegaban a ningún lado. Al fin que llegaron dándose golpes y puñetazos. Y muchos adventistas eso hacen. Cuando quieren defender el sábado y la ley de Dios, hacen una guerra de textos bíblicos para refutar supuestamente lo que el otro citó en contra del sábado. Error. Eso no es correcto. El espíritu de profecía condena ese método de evangelismo. Dice el espíritu de profecía que la mejor forma de destruir las falsas doctrinas es predicando la verdad. No es haciendo una guerra de textos bíblicos. Eso lo puede hacer hasta un loro, de paso. Allí en el Llano Grande había ¿se acuerdan que tenían una lora que se podía el Salmo 91? Y muchos adventistas ni se lo pueden. Y una lora se lo podía. O sea, aprender textos bíblicos, eso lo puede hacer hasta un loro. Los bolos conocen la Biblia. ¿Saben ustedes que ahí en el parque hay bolos que me citan la Biblia? ¿Cómo sabe un bolo de la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de citar la Biblia. Dice el espíritu de profecía que la mejor forma de derribar falsas doctrinas es predicando la verdad, no haciendo guerra de texto bíblico. Eso no gana a nadie para Cristo. Eso lo echa a perder. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, hermanos, cuando alguien tuerce un texto bíblico? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sabe qué es lo que les digo yo? Vámonos al mismo texto bíblico. Leamos el mismo texto. Los llevo a leer el mismo texto. Y cuando ya he llamado la atención de ellos, ahora les digo, leamos el contexto, ¿a qué se refiere? Y cuando leemos el contexto, se quedan mudos. Ah, miren, no se refiere a esto. Un pastor protestante, noten que dicen que son pastores, porque en estas iglesias evangélicas solamente porque alguien predica bonito ya lo ponen como pastor. Me dice un pastor evangélico que Dios no condena comer chancho. Eso era la ley de Moisés. Yo le dije, ¿cómo me lo demuestra? Y ¿saben qué me citó? Lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale. Mateo capítulo 15. Me citó un texto bíblico y le digo yo, permítame la Biblia, le dije, vámonos al texto bíblico que usted está citando, le dije. Eso hay que hacer. Por eso, hermano, si usted quiere ser un apologeta o un estudioso de la Biblia, tiene que conocer los textos bíblicos, a qué se refieren en su contexto. Présteme la Biblia, le dije. Analicemos el contexto de este versículo. Leímos primero el texto que él me citó y lo llevé al contexto.
Mire, le dije a qué se refiere. Cristo no está hablando de comida, sino que está hablando de un rito ceremonial de los judíos, de lavarse las manos antes de comer. No por aseo, sino de un rito ceremonial. Y cuando lo llevé a esos textos se quedó mudo. Noten, eso hay que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta hora? Los católicos usan las bodas de Caná para sostener de que Cristo era borracho. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy con los adventistas? ¿Qué vamos a hacer en esta tarde los adventistas? Vamos a ir a las bodas de Caná. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué lindo estudiar la Biblia. ¿Saben, hermanos, que esto debería ser lo que debería de predicarse en los púlpitos adventistas? Doctrina. Para que la hermandad crezca el conocimiento. No solamente en las sociedades de jóvenes, sino que también en los cultos divinos. Predicar doctrina y enseñanza. Abrir la Biblia para predicar la enseñanza al pueblo de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia, enseñanza. El evangelio es doctrina. Vámonos a las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículos 7 al 10. Noten lo que está pasando en las bodas de Caná de Galilea. El vino se terminó. Y la madre de Jesús, que es ¿quién? María, fue a decirle a su hijo que el vino se había terminado. Inclusive los católicos usan ese evento para decir que María es intercesora. Noten cómo manipulan el texto bíblico. El acto de María ir donde Jesús, su hijo, ellos dicen de que eso es evidencia de que María es nuestra intercesora. Por eso es que hay que tener cuidado. Nuestro mensaje no tiene que ser ambiguo. ¿Saben qué significa un mensaje ambiguo? Un mensaje ambiguo significa que se puede entender de una manera o de otra. Depende de su mente cómo lo reciba. Esos mensajes ambiguos son peligrosos. El mensaje bíblico no tiene que ser ambiguo, tiene que ser directo, claro y diáfano. Cristo nunca fue ambiguo. Ningún apóstol fue ambiguo. Nada que ver con los predicadores que existen hoy en día que predican mensajes ambiguos. Juan capítulo 2, versículos 7 al 10. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. ¿Cuántas tinajas eran? 6. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque no sabía, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, ¿qué dice? Mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, ¿cómo saber de qué tipo de vino se está hablando acá? ¿Cómo saber qué clase de vino es el que hizo Cristo? Simplemente leamos toda la historia. Algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Si esto que hizo Cristo en las bodas de Caná era vino fermentado, que de paso eran 6 tinajas, noten, si la gente hubiese estado bebiendo vino embriagante en esa boda, entonces, como lo dice el versículo 10, la gente no habría podido discernir el tipo de vino que Cristo había hecho, porque una persona emborrachada o ebria no hubiese podido discernir de que Cristo había hecho el mejor vino. Noten cuando se usa la lógica. Vamos bien a atacar, hermanos, este punto. ¿Tiene sentido lo que digo? Este argumento. Las bodas judías no era como hoy, que solamente la gente va a comerse el pollo y se van para la casa.
Las bodas judías duraban hasta 3 días. Imaginémonos, hermanos, tomando 3 días bebidas alcohólicas en una boda. Si la gente hubiese estado borracha allí, ¿cómo la gente hubiese podido discernir que lo que hizo Cristo era buen vino? Porque eso dice el versículo 10. Ahora, segundo argumento. Si el vino se había terminado, entonces todos en la fiesta, ¿cómo estaban? Si el vino que se estaba consumiendo allí era vino fermentado, y el que hizo Cristo también era vino fermentado, entonces ¿cómo estaban todos allí? Borrachos. ¿Están conmigo? Es ilógico pensar de que todos en esa fiesta estaban borrachos. Porque noten cómo dice Juan capítulo 2 versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Si el vino se acabó, significa que todos estaban borrachos. Y Cristo, al hacer más vino, los terminó de emborrachar. Tercer argumento. ¿Cuántas tinajas Cristo convirtió en vino? Dice que fueron 6 tinajas de agua. ¿Saben a cuánto equivale cada tinaja de agua? Noten cómo dice el versículo Juan 2:6. Juan 2:6. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación del judío, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 ¿qué? Era bastante. Haciendo un múltiplo, esto equivaldría que en cada tinaja cabían 720 litros. Noten, si Cristo convirtió 6 tinajas en vino embriagante, es entonces acusar a Cristo de que Cristo estaba ayudando a que siguieran más que borrachos en esa boda. Porque esta era una gran barbaridad de guaro que hizo Cristo entonces, de cerveza. 6 tinajas. Imagínense. Cristo hizo 6 tinajas, cada una de 720 litros, para seguir emborrachando a la gente que estaba ahí. El apóstol Juan hubiese descrito de que ahí en esa boda estaban unos patas arriba, otros vomitando, otros en el excusado. ¿Saben, hermanos, que cuando alguien toma bastante vino, se le sale el buitre? ¿Saben, hermanos? Lo digo para honra y gloria de Dios. Es el mismo diablo que lo lleva a uno a que tome bebidas alcohólicas. Cerveza amarga. El guaro arde. El alcohol arde. Lo que le gusta a uno es el efecto, pero se le olvida que el siguiente día va a andar con una gran cruda. Y saben de que una vez tomé mucha cerveza y uno al extremo que llega, que sirve de payaso de la gente. De payaso sirve. Bien ahí, bien, mire, en los asientos del bus venía, mire, bien despatarrado. Bien despatarrado. Y de tanta cerveza que había tomado, con pescado, eso sí bien me acuerdo, salí corriendo como loco, mira, atropellando a la gente en el bus para ir a vomitar en el bus caminando. Y tuvieron que irme a agarrar y le fueron a decir a mi mamá que yo iba borracho. Imagínense cómo las mamás sufren de uno afligida. Y salió corriendo la señora a buscarme. Y el siguiente día, aquella gran cruda. Si eso hubiese pasado en la boda de Caná, Juan lo hubiese descrito. Usemos la lógica.
El catolicismo romano no usa ni tan siquiera la lógica. No saben discernir. ¿Por qué? Vimos en un estudio porque están embregados con el vino de ¿qué? De Babilonia. No entienden. ¿Cómo se ponen a creer que el maestro que creó nuestro cuerpo iba a estar creando en las bodas de Caná 6 tinajas con vino fermentado? Eso es acusar a Cristo. Interesante. ¿Saben de que nosotros tenemos una luz más profunda sobre este punto? Aunque a un católico no se le puede citar a Elena de White, porque no cree, pero Elena de White sostiene que esta interpretación es la correcta, que en las bodas de Caná no se hizo vino fermentado, sino que era jugo fresco, vino fresco recién sacado de la uva. Esto lo corrobora Desahoto la gente, página 123, párrafo 2. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habló del mosto en un racimo. ¿Se acuerdan el versículo que leímos? Y dice: no lo desperdicies porque hay bendición en él. Isaías 65:8. Entonces, por lógica se entiende que Cristo en la bodas de Caná no hizo vino fermentado. Fue vino recién sacado de la uva. Fue vino nuevo. Pregunto, el maestro, para que un vino, escuchen hermano, para que un vino se fermente, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Saben ustedes cuánto tiene que pasar? Años para que se fermente. Pregunto, ¿Cristo Jesús esperó que pasaran años para que se fermentara ese vino? ¿O era vino que en el instante lo creó? En el instante lo hizo. No lo añejó. No era vino añejado. Era vino recién sacado de la uva. Saben, este sacerdote católico en este video también decía otra blasfemia. Decía que Cristo Jesús en la última cena también tomó vino fermentado. Terrible, hermanos. Y saben, hermanos, yo no sé por qué la gente les crea ciega. No hay ninguna reacción. La gente no puede detectar que los están engañando. La gente como que está embrutecida en este sistema. No razonan, no piensan, como que si fuesen zombies. Imaginémonos, hermanos, gran blasfemia decir de que Cristo hizo en la última cena vino fermentado. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos al evento de la Santa Cena. Mateo 26, versículos 26 al 29. Mateo 26, versículos 26 al 29. Y mientras comía, ¿qué dice? Tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: esta es la última cena, hermanos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi. La copa, ¿qué representaba? El vino representaba mi sangre del nuevo pacto. Noten, mi sangre. La sangre está representada por el vino, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados o de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto ¿de qué? De la vid,
hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Noten, el mismo texto dice: no beberé más el fruto de la vid. ¿En qué cabeza cabe de que el jugo de la vid equivale a vino fermentado? ¿Están conmigo, hermano? ¿En qué cabeza le cabe a un católico decir de que Cristo en la última cena está bebiendo vino fermentado? ¿Que equivaldría ahora qué? ¿A una cerveza? ¿O a chicha? Ahora, el texto no se presta a esa interpretación, porque dice fruto de la vid. ¿Qué es fruto de la vid? El jugo de uva. Hay varias formas como poder saber si este vino era vino fermentado o vino fresco, recién sacado de la vid. ¿Qué es lo que sustituyó a la Pascua? ¿Qué sustituyó a la Pascua? La cena del Señor. La Pascua se llevaba a cabo el primer mes del calendario hebreo, el 14 de Nisan. ¿Qué se comía en la Pascua? Un cordero. Y se comían panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Noten cómo dice Levíticos 23:6. Levíticos 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura. En la Pascua al pan no se le echaba levadura. Por eso es que dice: 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Por qué al pan no se le echaba levadura? Porque la levadura es símbolo ¿de qué? De pecado. La levadura fermenta la masa, la hace crecer. En la Pascua, la levadura simboliza el pecado. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pregunto, hermanos, ¿necesitamos hoy sacrificar corderos? ¿Necesitamos hacer en la Santa Cena un sacrificio de un cordero? No, porque Cristo ya fue crucificado. Lo que hacemos en la Santa Cena, ¿qué es, hermanos? Es un memorial. Es un memorial. No es algo literal. Porque para que fuese literal tendría que haber sangre literal y un animal literal. Por tanto, estamos usando un memorial. La cena del Señor es un memorial. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Esta palabra maldad es pecado, en el griego es anomía. Porque la levadura es símbolo del pecado. Y dice: sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ¿saben de que la Iglesia Católica no hace cena del Señor? Hacen misa. ¿Saben de que la misa es una abominación para Dios? Miren que la Iglesia Católica es un sistema apóstata, mensajero de Satanás. El sistema católico romano, noten cómo el Satanás engaña este sistema. Ellos dicen: el sábado era para los judíos,
Pero la liturgia católica romana se basa en liturgia del Antiguo Testamento. Sacerdotes literales. Un templo literal. Un sacrificio literal. Porque ellos sostienen de que en la misa, ¿saben qué es lo que hace el sacerdote? Que en la misa el sacerdote tiene tanto poder que puede hacer de que Cristo baje del cielo y se encarne en la hostia, para que Cristo en la hostia, esa hostia sea carne literal. Blasfemia. Noten cómo dice esta referencia católica. Esta es una blasfemia. La voy a leer porque tengo que leerla, no porque hasta escalofrío me da leerla. Es una blasfemia de las más grandes de la Iglesia Católica. Aunque la fuente no es oficial de la Iglesia Católica, sino que es una revista de la Iglesia Católica, pero esta revista dice lo que hace el sacerdote católico en la misa con la transubstanciación. La transubstanciación es el poder que tiene el sacerdote de convertir el pan y el vino en sangre y carne literal. Literal. O sea que un católico en su mente, noten el poder de la mente del católico. Un católico cuando va a hacerse la misa cree de que literalmente está tomando sangre y comiendo carne literal del Mesías, casi como un caníbal. ¿Saben qué es un caníbal? Los que les gusta comer carne. Noten esta blasfemia que está en la revista católica. Nuestro visitador dominical del 14 de junio de 1936. Esta blasfemia es terrible, hermanos. Yo quiero que no se vayan a caer del suelo, pero lo tengo que leer. Esto es lo que hace en la misa el sacerdote. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo. Hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. O sea que otra vez lo vuelven a sacrificar en la misa, porque ellos dicen de que es literal el sacrificio, la sangre literal y la carne literal. Y dice esta cita: este es un poder, el poder del sacerdote, noten cómo dice, este es un poder mayor que el de los monarcas y potentados. Es mayor que el poder de los santos y de los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. En efecto, es mayor aún que el poder de la Virgen María. Pues mientras que la bendita Virgen fue el agente humano por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote, noten esta blasfemia, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre. Y no solo una vez, sino miles de veces. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno o omnipotente, inclina su cabeza en obediencia al humilde mandato del sacerdote. Es blasfemia esto, hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué dice Elena de White que no tenemos que tener miedo para desenmascarar este sistema apóstata? No hay que tener miedo. Este sistema que tanto daño le ha hecho a la verdad de Dios. Ahora, si el Cordero simboliza a Cristo, la Pascua fue sustituida por la Santa Cena. ¿Por qué en la cena no hubo Cordero Pascual? Porque Cristo era ¿qué? El Cordero. Ese Cordero era sin mancha y sin contaminación. Por eso es que en la Pascua al pan no se le echaba levadura, mientras que en el Pentecostés sí, al pan se le echaba levadura. Noten qué interesante, hermano. En la fiesta de las semanas o Pentecostés se le echaba al pan levadura, porque la levadura en el Pentecostés simboliza la obra del Espíritu Santo que hace crecer la masa, que es la iglesia. Pero en la Pascua al pan no se le echaba levadura,
porque la levadura en la Pascua representa el pecado. Ahora, pero en la cena del Señor, Cristo dijo: este es mi cuerpo y mi sangre. La pregunta es, si esa copa era vino fermentado, significa que la sangre de Cristo es como sangre corrupta. Noten la blasfemia que dice el catolicismo romano, que el vino simboliza la sangre. ¿Cómo es posible que Cristo simbolice su sangre con vino fermentado? Para terminar, ¿qué pasará, hermanos, si nosotros en la Santa Cena, en lugar de beber vino de uva, jugo de uva, dijéramos: hermanos, vamos a comprar un fresquitoco o una Coca-Cola? ¿Fuera correcto eso? Sacrilegio, blasfemia. Porque esas bebidas, ¿cómo son? Embriagantes, dañinas para la salud, tan contaminadas. O dijéramos: se nos acabó el pan, vamos a ir a comprar una tortilla o una cora de tortilla o una galleta. ¿Podemos hacer eso? No. Porque aunque es un memorial, pero el símbolo representa algo. No podemos pensar, es ilógico, de que el vino que se dio en la Santa Cena era vino fermentado. ¿Cómo es posible que Cristo iba a estar representando su sangre a través de vino fermentado? El apóstol Pedro reconoce esto. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así como la levadura representa pecado y la levadura fermentaba la masa, es inconcebible pensar de que ese vino era fermentado. El vino que Cristo ofreció en la cena era jugo de la vid, fruto de la vid, porque ese jugo, ese fruto representa la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Saben de que en Apocalipsis el vino fermentado representa el vino de Babilonia. ¿Qué es lo que hace el vino de Babilonia? Embriaga, embrutece. La gente no discierne entre lo santo y lo profano. Si Cristo en su ministerio hubiese venido a patrocinar las bebidas alcohólicas, eso hubiese estado en contra de la ley. Muchos ejemplos bíblicos donde la Biblia condena las bebidas alcohólicas. Hay muchos ejemplos bíblicos donde hombres por consumir bebidas alcohólicas cometieron grandes pecados. ¿Qué pasó con Noé? Cuando bebió bebidas alcohólicas, ¿qué es lo que pasó? Vino fermentado. ¿Se acuerdan el pecado que hubo? Dice que un hijo y un nieto hicieron ahí una abominación con el papá. Terrible, el pecado de Can. Terrible, hermanos. Por lo tanto, hay mucha información, hay mucho fundamento bíblico para demostrar que el maestro jamás tomó bebidas alcohólicas. Jamás. Los versículos que se usan son versículos tergiversados y sacados de contexto. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que nosotros podamos evitar en toda su totalidad el consumo de bebidas embriagantes. Hay hermanos que quizás no consumen cervezas ni guaro, pero les gusta el Raptor, ese otro veneno más mortal. ¿Sí? El Raptor, ¿saben qué es Raptor? A un Pitbull. No, ¿cómo es? Un Red Bull. Así es, pa. Un Red Bull. Puro veneno. Sí, hermano. En otra vez vamos a hablar de lo que contienen esas bebidas embriagantes. Entonces, hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria que sea para nuestro Dios.